Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días nos encontramos y hoy con estas hermosas niñas que como siempre nos acompañan para que ustedes, queridos niños, aprendan tantas cosas lindas con lo que nos quiere enseñar Jesús. Jesús nos enseña muchas cosas lindas. Niñas, ¿sobre qué hoy vamos a aprender? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? El primer pecado. El primer pecado. Entonces vamos a mirar un poco, niños. Tenemos que aprender y tenemos que conocer sobre ¿qué cosa? El primer pecado. El primer pecado. Bueno, entonces, pero antes ya de entrar y comenzar a hablar de lo que significa este primer pecado, cómo se da y en qué parte de la Biblia nosotros lo encontramos, yo les voy a invitar, así como estamos aquí nosotros juntos, tenemos otras amiguitas que como siempre nos ayudan para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia, y así todos, queridos niños, nos ayudamos y aprendemos siempre algo nuevo. ¿Cómo se llama, queridas niñas, nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Así me gusta. Entonces, ahora vamos a hablar juntos y vamos a conocer verdaderamente lo que Jesús nos quiere decir a través de la Biblia. Vamos a escuchar. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, que también comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces te alabamos, Señor, como siempre, queridas niñas. Ustedes ya saben, ¿verdad?, lo que significa el alabar siempre a Jesús, es decir, que nosotros estamos contentísimos, ¿verdad? Estamos alegres y por eso, después de escuchar esta palabra del Señor, también nos comprometemos a ser mejores niños, mejores siempre, ¿verdad? Así como Jesús nos quiere. Y sobre todo porque nosotros tenemos que evitar todo lo que es
ese primer pecado. ¿Cuál era nuestro tema, queridas niñas? El primer pecado. El primer pecado. Y ahora entonces vamos a explicar enseguida y vamos a hablar aquí con estas dos niñas. Pero para eso yo les quiero conocer. A ver, ¿cómo te llamas vos, querida niña? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Milagros Brizuela, tengo 12 años y vivo en Lambaré. Bueno, entonces Milagros, que está aquí. Vamos a ver un poco la segunda que participa. ¿Cómo te llamas vos? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años, vivo en Lambaré y estamos en el nuevo programa de Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, estas niñas que siempre nos están ayudando para que hagamos un lindo programa, ¿verdad? Eso es lo importante, que nosotros podamos aprender siempre algo con Jesús. Y así como hoy está con nosotros aquí entonces Milagros y está con nosotros Melissa, las dos M entonces, ¿verdad? Las dos M, Mi y Me. Entonces vamos a aprender algo lindo, queridos niños. Entonces estén muy atentos. Ahí ustedes ya tienen su Biblia, ustedes ya escucharon la palabra de Dios que nos habla de ese primer pecado, del primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis. Todo el capítulo 3, del 1 al 13, queridos niños, que acabamos de escuchar. Y bueno, estén atentos porque vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yo, por lo tanto, hago mis votos de pobreza gloriosa, ya que no necesito nada sino la gracia de Dios, a quien prometo alabar y vivir bajo su palabra, llevando mi cruz a diario hasta el final de mis días. Bienvenido, hermano. Ahora, escoge un nuevo nombre como símbolo de tu nuevo propósito de vida. ¿Quién es el patrón de su iglesia, hermanos? Un ermitaño egipcio que vivió en el desierto fue el primer monje cristiano de nuestros tiempos. ¿Cómo se llamaba? Claro, su nombre era... Su nombre era Antonio. Así es. ¿127, 128, 129, 130, 131, 132... El hermano Antonio está aquí para verlo. 135, no tengo ningún hermano. 136, 137, 138... Señor, es un monje. 139, 140... ¿Un monje? ¿Qué es lo que quiere? Quiere ver a su mejor amigo. Fernando, eres tú. Eres un monje. Un monje. Qué buena observación, amigo. Y tu nombre es Antonio. Me gusta tu nombre. Por favor, sigue, siéntate.
¿Quieres algo? ¿Un vaso de vino, tal vez? El rey Alfonso me envió la botella más fina de su viñedo real. No, gracias. Estoy aquí para pedirte un favor inmenso. Pero... ¿qué es lo que deseas, viejo amigo? El permiso para viajar a África. ¿África? Sí. Mi orden me ha permitido hacer el viaje, pero necesito el sello de aprobación del gobernador. Tu aprobación. Por más de 400 años nuestra gran ciudad estuvo ocupada por los moros de África. ¿Por qué quieres viajar a su tierra? Mucha gente en Marruecos es pobre y está enferma. Yo quiero ayudarlos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como siempre, aquí entonces le tenemos a Melissa y le tenemos a Milagros, ¿verdad? Sí. Estas dos niñas que vienen para compartir con nosotros y siempre estamos haciendo nuestro programita para que ustedes puedan crecer. Y hoy nuestro tema, ¿cuál era, Melissa? El primer pecado. El primer pecado, y que hemos escuchado en la palabra de Dios desde el libro del Génesis, desde el libro, ¿cuál era, Milagros? Génesis. Capítulo 3, del 1 al 13. Capítulo 3 del 1 al 13. Muy bien, eso es importante, queridos niños y queridos papás también, que están ahí con sus niños, con sus niñas, en nuestra catequesis de todos los días. Tenemos que aprender y a ver en qué consiste este primer pecado. Entonces yo les voy a preguntar a estas niñas y ustedes me van a explicar, ¿está? Entonces, queridas niñas, y expliquen un poco ahí a sus compañeritos en qué consiste esto del primer pecado. Padre, Dios creó al hombre y a la mujer, que en este caso son Adán y Eva, y vivían felices en el paraíso. Pero un día, el diablo se acercó con apariencia de serpiente y les propuso el fruto de un árbol prohibido. Les dijo, si lo comen, serán como Dios. No tendrían que obedecerlo, podrían hacer lo que quisieran. El fruto se veía agradable a la vista, y si lo comían serían sabios y poderosos. De modo que Eva comió del fruto y también se lo dio a Adán. Enseguida se dieron cuenta de que Dios los miraba, y se pusieron tristes al verlo, porque desobedecieron. Así perdieron la amistad que tenían con Dios y abandonaron el paraíso. Bueno, muy bien. Entonces, eso es una explicación así rápidamente de lo que nosotros también, queridos niños, ya escuchamos recién, ¿verdad? Escuchamos en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que nos dice. Fíjense cómo comienza. Decime un poco de nuevo, Milagros, esa primera partecita. Entonces, ¿cómo comienza esta narración tan hermosa que nos cuenta la Biblia y que nos dice cómo entró este primer pecado?
Dios creó al hombre y a la mujer, que son Adán y Eva, y vivían felices en el paraíso. Ahí está. Entonces, el primer elemento, queridos niños, que nosotros sabemos muy bien que Dios nos creó para ser felices. Dios entonces nos puso, dice, en el paraíso. ¿Dónde nos puso, queridos niños? En el paraíso. No, el paraíso para nosotros significa ese lugar donde nacemos. Es tu familia, es tu casa, con tu mamá, con tu papá, en el lugar donde nos encontramos. Y esto es muy, muy, muy importante, queridos niños, que sepamos. Pero, como dijo recién, Milagros nos decía que Dios nos creó para ser felices. ¿Para hacer qué cosa, queridas niñas? Para ser felices. Para ser felices. Bueno, y después, ¿cómo continúa esa historia, querida Melissa? Pero un día el diablo se acercó con la apariencia de serpiente y les propuso el fruto de un árbol prohibido. Ahí está. Entonces, atención, porque la serpiente, aquí en la Biblia, queridas niñas y queridos niños, todos los que estamos queriendo aprender algo con Jesús, dice que se acercó la serpiente con una apariencia ahí, ¿verdad?, de la serpiente, pero ese es el mal, ese es el diablo, el que quiere hacer el mal. Y entonces es allí donde le entra con la tentación. Y es allí entonces donde esa felicidad de que decíamos hace rato, porque Dios nos había puesto ya en el paraíso para ser felices, viene la tentación, queridos niños, que nos puede hacer mucho mal. Bueno, después, querida Milagros, ¿cómo continúa esta historia? Y les dijo, si lo comen serán como Dios. Ahí está. Y este es el pecado original, queridos niños. Vamos a volver a repetir. Milagros, entonces, ¿qué le dijo? Y si lo comen serán como Dios. Ese es el pecado, Melissa. Entonces, ¿cuál es ese pecado? Que si lo comen serán como Dios. Muy bien. Entonces, mucha atención, queridos niños. Si lo comen serán como, ¿qué dijo? Como Dios. Como Dios, como Dios. Y ese es el pecado original. ¿Por qué, queridos niños? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Nosotros queremos ser, se dice una palabra un poquitito difícil, pero tenemos que ir aprendiendo. Autosuficientes. ¿Cómo se dice? Autosuficientes. Bueno, y les voy a explicar bien, queridos niños, lo que significa ser autosuficientes. Quiere decir que vos no querés saber nada del otro, que vos en este caso no querés saber nada de Dios, porque yo soy Dios y entonces no necesito de nadie. ¿Cuántas veces, queridos niños, esto sucede con nosotros? Entonces somos autosuficientes. ¿Cómo somos, queridos niños? Autosuficientes. Ese es el pecado original. Cuando nosotros no queremos depender de mamá, no queremos depender de papá, no queremos depender de los compañeritos, no queremos depender de la profesora, no queremos depender de las personas que nos quieren ayudar. Entonces decimos, yo ya sé todo. ¿Qué decimos, queridos niños? Yo ya sé todo. Mucha atención, decimos que nosotros ya sabemos todos, todo. Entonces, y por eso nos volvemos autosuficientes. ¿Cómo nos volvemos? Autosuficientes. Y eso es entonces el primer pecado que nosotros le llamamos el pecado original. Y la tentación es grande. Y ahí entonces, en esa narración que nosotros escuchamos primero, en la palabra de Dios, en la lectura, ya nos hablaba, ¿verdad?, desde el Génesis y nos decía, bueno, que se presenta el mal como una serpiente, ¿verdad?, que viene, que te quiere meter ahí en el mal, te quiere morder como una ponzoña. Y así es entonces, queridos niños, lo del mal. Y bueno, vamos a ver cómo continúa nuestra historia, porque esto es tan lindo que sepamos cómo sigue Milagros. Esta desobediencia de nuestros primeros padres se llama pecado original. Lejos de Dios, Adán y Eva ya no pudieron vivir felices. Bueno, hasta ahí entonces, queridos niños, vamos a seguir esta narración que nosotros ya escuchamos recién. Lejos de Dios, entonces, Adán y Eva, nuestros primeros padres, que antes eran muy felices, entonces ellos también dicen que quieren seguir viviendo felices, pero olvidándose de Dios. Ellos se olvidan de Dios. Y eso es lo malo porque pensamos que vamos a ser felices sin estar con Dios, sin estar verdaderamente junto a Dios.
Por eso dijimos hace rato una palabrita un poco difícil, pero ya entendemos. Autosuficientes. ¿Cómo dijimos, queridas niñas? Autosuficientes. Autosuficientes. Queremos vivir sin Dios. Queremos hacer nuestra vida solitos, como si fuese que ya supiésemos todo. Bueno, queridos niños, a esto le llamamos nosotros pecado original. ¿Cómo le llamamos? Pecado original. Y este es el primer pecado. Este es el primer pecado, queridos niños. Tenemos que estar entonces muy atentos para que nosotros no caigamos en la tentación. Que nosotros podamos vencer a cualquier tentación de la serpiente. Bueno, queridos niños, vamos nosotros ahora un ratito a una pausa y vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, ¿verdad? Aprendemos algo nuevo. Hoy nuestro tema, queridas niñas, ¿sobre qué estamos tratando? El primer pecado. El primer pecado. Esto es entonces importante, queridos niños, que aprendamos y que conozcamos. Génesis capítulo 3 dijimos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener todo anotadito ahí. Capítulo 3 del 1 al 13, que nos habla del pecado original. Y nos habló de que nuestros primeros padres fueron llamados a ser felices, Adán y Eva. Se les puso en el paraíso terrenal, es decir, todo lo lindo para ser felices. Pero después viene la tentación, y dice que la tentación que viene, ahí es una imagen, queridos niños, que se presenta como si fuese una serpiente que nos quiere morder y que nos quiere echar en el mal. ¿Y cuál es la tentación principal? Le dice, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como Dios. Ustedes serán como Dios. Y eso quiere decir que ustedes van a ser autosuficientes. ¿Cómo iban a ser entonces? Autosuficientes. Suficientes, es decir, que no voy a depender de nadie, que yo voy a hacer lo que yo quiero y nada más. Y bueno, Milagros, ¿cómo continúa nuestra historia sobre este primer pecado? Como ellos perdieron la armonía que tenían con Dios, sus descendientes no la podemos heredar. Entonces los descendientes, entonces de por sí, queridos niños, toda la humanidad somos nosotros. Y es ahí donde está la situación, siempre, entonces, el pecado que está acechando. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos, porque la tentación vamos a tener. Nosotros también siempre decimos, yo sé todo luego, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer las cosas solo, no necesito de ninguno que me diga las cosas. Ese es el peligro, queridos niños, tenemos que estar atentos. Bueno, queridos niños, hoy entonces hemos aprendido cuál es el tema de hoy, queridos niños. El primer pecado. El primer pecado. Y ahora ya sabemos entonces que el primer pecado
es ser autosuficiente, es prescindir de Dios, dejar a Dios de lado, y Dios que se manifiesta, ¿verdad?, a través de papá, de mamá, de los amigos, de los profesores. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar. Ese es el pecado verdadero y la tentación que tenemos continuamente. Y ese es el pecado de origen, el pecado original que le llamamos. Bueno, vamos a algunas preguntitas y ustedes tomen nota, queridos niños, para que estas preguntitas les sirvan también a ustedes para aprender siempre y para que puedan memorizar y puedan conocer nuestra fe, puedan conocer lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Melissa, ¿cómo se sintieron Adán y Eva al darse cuenta de que Dios los miraba? Se sintieron tristes por haberlos desobedecido. Milagros. ¿Por qué Adán y Eva abandonaron el paraíso? Porque comieron el fruto de un árbol que Dios le había prohibido. Muy bien, estas dos preguntitas son elementales. ¿Cómo uno se siente cuando está en el pecado? ¿Cuál fue tu respuesta entonces, Melissa? ¿Cómo se sintieron nuestros padres? Se sintieron tristes. Claro, te lleva la tristeza, queridos niños, cuando nosotros no estamos obedeciendo y no estamos haciendo bien las cosas que Dios nos pide, o las cosas que te pide tu papá, las cosas que te pide tu mamita, las cosas que te pide tu abuelita, las cosas que se te piden en la escuela y que tenés que hacer y no querés hacer. Por eso le estaba diciendo, es prescindir, dejar, decir, no, yo no quiero. Bueno, ¿y cuál es esa segunda preguntita entonces, Melissa, que le hiciste a Mili? ¿Por qué Adán y Eva abandonaron el paraíso? Ahí está, el por qué abandonaron el paraíso. Al final, dejan el paraíso, salen de esa realidad de la felicidad. ¿Y cuál fue tu respuesta, querida Milagros? Porque comieron el fruto de un árbol que Dios le había prohibido. Porque desobedecieron, sí, ¿verdad? Porque ellos comieron de ese fruto, dice. Pero eso significa para nosotros, el comer del fruto significa que nosotros caemos en la tentación. Eso significa para nosotros que nosotros desobedecemos a Dios. Porque Dios le había dicho antes, no coman de ninguno de los frutos, de ese que está en el centro, de ese árbol. Todo lo demás tienen a disposición, pero de ese fruto no tienen que comer. Pero eso como es un signo, yo le estaba diciendo, de que muchas veces también nosotros desobedecemos a Dios con mucha facilidad. Bueno, queridos niños, vamos concluyendo, pero antes tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué aprendimos hoy en esta catequesis? Melissa, ¿me podés decir vos qué aprendiste, qué quedó hoy para vos en esta catequesis? Yo aprendí que la desobediencia de nuestros primeros padres se llama pecado original. Bueno, pecado original, así se llama, exactamente. Ese primer pecado, que es la desobediencia a Dios, es el pecado original. Y Milagros, ¿vos qué aprendiste hoy? Yo aprendí que Dios prometió a Adán y Eva que enviaría un Salvador. Muy bien. Eso es entonces un tema que después nosotros vamos a desarrollar, queridos niños, y vamos a aprender. Porque después del pecado, cuando Adán y Eva caen en el pecado, no es que Dios les va a abandonar. No es que Dios les va a decir, bueno, ustedes pierden el paraíso, se van tristes del paraíso y ya no les quiero ver nunca más. No. Dios nos ama a nosotros, queridos niños. Como dijo, repetime de nuevo, Milagros, ¿qué dijiste con esta respuesta? Que Dios prometió a Adán y Eva que enviaría un Salvador. Ahí está, que Dios enviaría después a un Salvador, es decir, el que nos va a quitar de ese pecado. Y bueno, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa. Ahora vamos a rezar y le vamos a pedir, sobre todo por la intercesión de la Virgencita también de Cacupé, que nos ayude a ser buenos niños. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición del Señor para volver a encontrarnos en nuestro próximo programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la próxima nos volvemos a ver en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y así nos saludamos y nos despedimos.